Amor, ya va a empezar la reunión. Ahí voy. Hermanos, qué gusto de poder estar en este tiempo con ustedes. La verdad es un privilegio poder escuchar la palabra del Señor en esta ocasión. Gracias por estar aquí. La verdad es que queremos compartirles una escritura. Ojalá y te pueda animar mucho más. La palabra de Dios dice en Josué 1:9, versión Dios habla hoy. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Qué inspirante escritura, hermanos, y qué gran promesa de nuestro Dios que nos ha dejado. Y sin más preámbulos, queremos decirte, ¡bienvenidos! Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al quien su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris está vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad a ti, al único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a los hermanos y a toda la comunidad de GAM, nuestros amigos, nuestras familias. Qué gusto poder saludarlos hoy miércoles, que estamos reunidos como iglesia entre semana. Hermanos, no sé cómo te sientes, pero con todo esto de las vacunas y todo esto que ya viene, se ve como que la luz al final del túnel, ¿no? Como que ya se puede ver un rayito de esperanza acerca de regresar pronto y esperemos que sea este mismo año a las reuniones. Ahora, estamos pensando específicamente en la iglesia aquí en GAM, en ya no regresar a los salones, queremos regresar al terreno. Y obviamente estamos trabajando, bueno, somos muchos, ¿verdad? Pero están trabajando en el terreno para poder adecuarlo de la mejor manera y poder empezar a reunirnos allí cuando ya la autoridad nos lo permita. Te pido por favor que sigas orando para que esto pueda ser una realidad. Lo necesitamos el apoyo y el corazón de todos involucrados y orando a nuestro Dios para que esto se dé de la mejor manera. Y hermanos, quiero empezar haciéndote esta pregunta acerca de la lección del día de hoy. Quiero hablarte acerca de este tema, pero quiero empezar preguntando, ¿quién de ustedes cree que Dios bendice la generosidad? ¿Quién de ustedes cree que Dios bendice la generosidad? Creo que la gran mayoría creemos que Dios bendice la generosidad, porque es algo que el mismo Dios nos ha demostrado con hechos que vino a hacer, no con palabras, no solamente diciendo, sino haciendo aquello, dando lo mejor que tenía para dar, que fue a su Hijo Jesús. Pero Dios nos muestra que es generoso y que se ha brindado a nosotros completamente, se ha abierto a llamarnos sus hijos, sus amigos, personas que en relaciones humanas pues son muy cercanas al corazón de cada uno de nosotros. Dios quiere ser para nosotros eso. Y obviamente Dios quiere que repliquemos su corazón en nuestras vidas hacia los demás. Y más, dice la palabra de Dios, cuando se trata de nuestros hermanos en la fe. Entonces, claro que Dios bendice la generosidad, es una realidad. La pregunta es si de verdad lo sigues creyendo, si es algo que realmente tú como un seguidor de Jesús practicas. Porque podemos decir, sí, Dios bendice la generosidad, pero demostramos que no somos tan sinceros o que no lo creemos realmente porque no lo hacemos. Y de eso te quiero hablar el día de hoy. Dice lo siguiente, dar y ser generoso son dos cosas completamente diferentes. Tú puedes darle algo, pero no significa que porque le diste algo a alguien incluso a la iglesia, no significa que por eso somos ya generosos. Ser generosos es algo completamente diferente. Entonces todos podemos dar, pero no todos podemos, el hecho de dar no nos hace generosos. ¿Sí lo ves? Y esas son dos cosas diferentes que el día de hoy tenemos que tener claras en nuestro corazón. La mayoría siente, esa es una realidad de nuestra sociedad y probablemente dentro de la iglesia funciona igual. La mayoría siente que es pobre y realmente no lo es. Y a veces podemos sentir que somos pobres porque nos comparamos con la gente más rica que podemos ver a través de los diferentes medios o incluso conocidos que puedes llegar a tener. Pero no significa que realmente seamos pobres, pero la gran mayoría sí afirma que somos pobres. Y eso es una realidad, hablando de la sociedad. Y si no, voltea a ver. Y realmente, y estoy hablando de la población de nuestra iglesia, la mayoría no lo es. La otra cosa que también es un engaño con el cual vivimos es pensando que la mayoría de la gente cree que es generosa cuando no lo es. Y eso es una realidad. A veces pensamos que somos generosos porque damos, pero no estamos siendo generosos, solamente estamos dando, pero no estamos dando generosamente. Y esas son dos cosas que tenemos que identificar claramente en nuestras vidas. El promedio de lo que estamos dando a la iglesia, hablo en Gustavo Madero, es de 4 o 5%. Hermanos, Dios nos llama a dar el diezmo, por lo menos el 10%. Y si creemos en Dios y confiamos en Dios, ¿no lo deberíamos hacer? Si tú sacas el 10% de tus ingresos, ¿realmente estás dando eso o estás dando mucho menos? Ni siquiera estamos dando lo que Dios nos pide, ya no hablemos de generosidad, pero eso es una realidad. La gran mayoría en Gustavo Madero es lo que da a Dios. Y obviamente no creo que es algo que estamos haciendo bien delante de Dios. Quiero que podamos ver este ciclo
del cual la mayoría podemos estar viviendo. Y es un ciclo que la mayoría de las personas vive. Como seguidores de Jesús no nos debería de regir este ciclo, pero a lo mejor sí te está rigiendo. Las provisiones que tenemos de Dios, que es todo lo que tenemos, porque lo que tenemos es gracias a Dios y porque Dios así lo ha querido dar a cada uno, es nosotros tenemos cosas que Dios provee, las consumimos, después cuando empiezan a escasear, cuando nos hacen falta, empezamos a sentir miedo o temor o ansiedad y entonces corremos otra vez, ¿no?, a poder tener aquello que ya se nos está acabando. ¿Qué tal, por ejemplo, la despensa, ¿no?, que es una de las cosas más importantes que todos necesitamos? Consumimos, se empieza a acabar y de repente sientes como que, híjole, ya no hay esto, ya no el otro. Y más cuando nos han metido ideas ahora con la pandemia de que iba a haber escasez, ¿recuerdas? Los primeros meses que iba a haber desabasto y muchísima gente corrió a las tiendas a querer llenar de más sus despensas. Obviamente gente que tenía mucho más dinero de el que el promedio tiene, pero ese es el ciclo en el que la mayoría de las personas viven, consumen, les hace falta, tienen miedo y otra vez vuelven a consumir y estamos ahí como girando en eso. Ahora, ¿de qué te quiero hablar el día de hoy? De poner a Dios en primer lugar. Pone a Dios en el primer lugar. Si tú pones a Dios en todo, como hablamos hace 2 domingos atrás, poner a Dios en primer lugar, Dios te va a proveer. Pero tenemos que darle su lugar a Dios aún en estas cosas. Decimos espiritualmente que sí lo hacemos, esto, lo otro, pero cuando se trata del dinero, para algunos es un tema sensible, pero está en la Biblia. Y si de algo Dios y Jesús habló en la palabra es de el dinero, porque Dios sabe que la competencia más grande que puede tener con nuestros corazones es las cosas materiales, el dinero. Entonces te animo a eso, a que podamos pensar y poner a Dios en primer lugar. En Proverbios dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenará a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Honrar a Dios, hermanos, con los primeros frutos, no con los últimos, no con lo que te sobra. Y esto es importante porque lo que la palabra nos enseña es honrar a Dios ¿con qué? Poniéndolo en primer lugar con nuestras riquezas también. Y entonces, cuando lo hacemos así, dice así, haciéndolo así, entonces Dios va a cubrir todas nuestras necesidades. Pero algunos lo que hacen es, si les sobra, entonces le dan a Dios. Me alegra que hay también muchos que ponen al Dios en primer lugar y es obvio cómo Dios los ha bendecido. Entonces, si queremos tener todo lo que necesitamos, ¿quién es nuestro proveedor? ¿Quién es nuestra fuente del cual podemos obtener todo lo que necesitamos material y espiritualmente? Es nuestro Dios. Dios nos provee. Por eso empecé preguntando, ¿de veras crees que Dios bendice la generosidad? La pregunta es, si no lo estás haciendo, pues entonces es que realmente no lo crees. Analiza esto que estamos hablando. Cada uno, dice en Corintios, cada uno, no por pareja, no en familia, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y es una buena charla, yo sé. En muchos casos nada más trabaja el esposo, la esposa no, o si trabajan los dos, en fin. Pero fíjate lo que dice la palabra, cada uno, y es un buen tema para discutir incluso con las parejas y ponernos de acuerdo. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. Esa presión me encantó por eso. Dios no quiere manipular a nadie. Dios lo que quiere es que lo hagas de corazón, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y luego fíjate lo que está ahí en verde. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre, no algunos días, no algunos meses, no algunos años, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra, incluso para compartir con otros. Esto es algo que está en la palabra de Dios, que lo está hablando nuestro Dios Todopoderoso, aquel que es capaz de proveernos todo lo que necesitamos. Bueno, pero ¿por qué estoy pasando por esta situación? Bueno, ¿por qué tengo estas necesidades? Porque Dios nos da lo que necesitamos. Yo he pensado, ¿por qué yo no me he sacado la lotería? Porque a lo mejor si me saco la lotería, mi corazón se podría desviar. No lo sé. Pero
¿Cuántos de nosotros no hemos tenido sueños de ese tipo? Donde podemos tener, ¿no?, riquezas, pero por algo Dios no lo permite, por algo Dios solamente nos provee lo que necesitamos. Y piensa en esto que está hablando la Escritura. Dios desea que lo que demos sea de corazón y que entendamos que Él proveerá con generosidad. Ahora, Dios en diferentes partes de la palabra, no lo vamos a hacer hoy porque se nos extendería por horas la charla o la clase, pero en muchas escrituras Dios sí quiere ver que de lo que tenemos le demos lo mejor, como lo acabas de ver en la escritura anterior, ¿no? En Proverbios, los primeros y los mejores frutos. Eso es lo que le interesa, porque eso muestra corazón, eso muestra amor a Dios, eso muestra confianza en Él. Entonces, ten cuidado de pensar, porque algunos yo he escuchado que dicen, bueno, es que mi corazón está a dar 20 pesos, ¿no? Pues sí, pero no es realmente lo que Dios espera de ti, ¿o sí? Según la palabra. Entonces, analiza todo eso, pero lo que Dios sí espera es decidir de corazón dar, y dice, Dios entonces proveerá con generosidad. Si hay alguien que es generoso, que da en abundancia, ese es nuestro Dios. Pero necesitamos confiar y necesitamos abrir las manos en el tema del dinero y confiar en que Dios nos va a proveer. Y dice, con generosidad para todo lo que necesiten y además nos sobre para ayudar a otros. Los discípulos debemos dar generosamente porque un seguidor de Jesús debería de pensar más en lo espiritual que en lo terrenal, en construir en algo eterno que en algo pasajero. Todo lo que materialmente podemos acumular en este mundo, pues al final de cuentas dice Jesús, se va a echar a perder, pero lo que tú vayas construyendo, tesoros en el cielo, son eternos. Entonces un discípulo debería de dar con generosidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque creemos que Dios multiplica generosamente aquellas cosas que Él mismo nos da. Entonces, cuando Dios pone en nuestras manos cosas materiales y las sabemos administrar de acuerdo a su voluntad, como el dueño de lo que estamos administrando, entonces Dios te va a dar más y vas a ser alguien digno de confianza de parte de Dios, que te puede confiar más de lo que hoy tienes. En Corintios, ahí mismo, ¿no? Por eso dice, pues es Dios quien provee. ¿Quién es el que provee? ¿Eres tú? No, es Dios dándote a través de tu trabajo, a través de tu oficio, a través de lo que tú haces. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor, fíjate bien. Y luego el pan para comer. De la misma manera. Y Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Mis hermanos, lee con atención lo que dice Dios en su palabra. No son ideas de alguien. Es Dios hablando a través de su palabra. Dios provee todo para que podamos, ¿no? Por supuesto que el agricultor tiene que trabajar. Por supuesto que el agricultor se tiene que parar de madrugada para sembrar. Pero Dios le provee todo y Dios mismo le da el pan. De la misma manera dice, Él proveerá y aumentará nuestros recursos. Y luego producirá una cosecha de generosidad en cada uno de nosotros. ¿Para qué Dios te da? ¿Para que solamente lo acapares para ti? No, según la palabra es para que seas generoso, generosa. Y eso es lo que Dios espera que hagamos con lo que tenemos. ¿Ok? Efectivamente, sigue hablando aquí la palabra en el versículo 11. Serán enriquecidos en todo sentido. ¿Ves? Espiritual, pero también material. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. ¿Para qué Dios te da? Para que podamos ser generosos. Eso es algo que tenemos que tener claro. Ahora, quiero que pongas atención a este círculo, te lo voy a abrir otra vez para que lo veas bien, pero con la mentalidad del miedo y la mentalidad de fe. Y mira las dos grandes diferencias. Del lado izquierdo podemos ver lo que te decía al inicio, ¿no? Consumimos lo que Dios nos provee, nos falta y vamos corriendo otra vez a querer tenerlo por nuestros recursos y andamos ahí angustiados.
porque nos da miedo y otra vez, y entramos en ese ciclo. Pero en el de la derecha es como deberíamos de vivir cada seguidor de Jesús. Nosotros vemos las cosas que Dios provee, de lo que Dios nos provee, damos, porque sabemos que Dios lo va a multiplicar, y entonces cuando vemos eso, nuestra fe crece. Eso es como debe de vivir un verdadero seguidor de Jesús. Damos porque creemos que el que nos provee nos va a dar más, nos va a multiplicar más de lo que tenemos y también multiplica lo que damos, y eso hace que nuestra fe se fortalezca y crezca. Y es una realidad. Rompe el círculo del miedo, eso es lo que te quiero animar. Rompe con el círculo del miedo, que yo creo que la mayoría hemos estado ahí, o si ya saliste, mantente en el de la fe, pero rompe con el círculo de miedo y comienza un nuevo círculo de fe. Empieza a darle a Dios para que veas cómo Dios multiplica lo que tienes, lo que te va a proveer, pero también lo que das. Y entonces tu fe va a ir creciendo y cada vez vamos a poder dar y ser más generosos. Eso es un principio bíblico. ¿Cuál es la razón de dar? ¿Por qué Dios, si Dios mismo no necesita nada de nosotros, porque eso es una realidad, Dios no necesita nada de nadie, ¿por qué entonces Dios nos pide dar? Mira lo que dice Deuteronomio. Dice, cada año, sin falta, deberán ustedes apartar la 10ª parte de todo el grano que cosechen. De esta 10ª parte de trigo, de vino y de aceite y de las primeras crías de tus vacas y ovejas, comerán ustedes delante del Señor en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, para que aprendan a reverenciar siempre al Señor su Dios. ¿Qué es lo que Dios busca a través de este ejercicio, a través de nosotros desprendernos de las cosas materiales y darle a Dios con generosidad, dar a otros con generosidad? ¿Qué es lo que Dios busca? Que aprendamos a reverenciar a Dios siempre, siempre. De eso se trata, dar nuestras ofrendas, nuestras colectas, las cosas materiales que ofrecemos a Dios. De eso se trata, hermanos. Que podamos reverenciar a Dios, recordar, Dios me dio todo y a Dios le voy a dar lo mejor de lo que Él me ha dado. Entonces, yo le digo a los jóvenes cristianos, imagínate que tienes 10 naranjas que Dios te ha dado y Dios te pide una, es que es el 10%. ¿Cuál le vas a dar? ¿La mejor o la peor? Si Él es tu proveedor, si Él es el que te las dio. Obviamente la respuesta es clara, ¿estás de acuerdo? Yo te pregunto, ¿lo mismo haces con lo que Dios te da? Ese es el propósito de esto. Fe y reverencia. Tiene que ver con nuestro estado espiritual, tiene que ver con nuestra fe en Dios, tiene que ver con nuestro estado espiritual, nuestra cercanía con Él. Y es algo que solamente es entre tú y Dios. Tú sabes que a nadie se le exige nada. Entonces, animamos a la iglesia a que pueda dar de corazón, como dice la Escritura, pero que sí también analices que este tipo de cosas revelan un estado espiritual en el cual estamos caminando en nuestra relación con Dios. ¿Qué se necesita primero? Fe para dar. O sea, necesitas fe para dar primero, de lo primero que tienes. Cuando llega a tus recursos, cuando Dios te provee, se requiere fe. Dios, te voy a dar lo mejor, ¿no? Y lo que tú me pides, incluso ser generoso más allá de lo que tú pides, porque confío en ti. Eso es fe. Y no necesitas fe para dar al último, ¿no? Simplemente es, pues como estamos hablando, ese círculo del miedo, ¿no? Primero voy a cuidar que yo tenga todo y después si me alcanza le doy a Dios. Y ten cuidado en eso porque pues es algo entre tú y Dios. Dios no nos pide aquello que no tenemos, pero sí nos pide aquello que sí tenemos. Entonces, ahí es donde tenemos que ser profundos con nosotros mismos y darnos cuenta dónde estamos espiritualmente en esta área. Dar con generosidad siempre va a construir tu fe. Dar con generosidad siempre te va a llevar a estar más cerca de Dios, más agradecido con Dios y sobre todo mejor espiritualmente. Esa es una realidad. ¿Te cuesta dar? Yo creo que no es natural en la gran mayoría. O sea, nos cuesta dar, esa es una realidad. Sobre todo cuando pues sentimos que nos ha costado tanto ganar lo que tenemos, ¿no? O tener lo que ya tenemos
y de repente, no, pero es que a mí me costó tanto y cómo se lo voy a dar o a prestar o a dar y más con generosidad, ¿por qué? Y de repente empiezan esos cuestionamientos que son más humanos que espirituales, pero no eres el único o no hemos sido los únicos en los cuales hemos atravesado por esto de que nos ha costado dar. Realmente es algo que el mismo pueblo vivía, pero Dios los anima y los desafía a tener fe. Mira lo que dice en Malaquías con las personas. Y yo pregunto, ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos defraudado? ¿No? Así podemos andar caminando. ¿Pero por qué eso? Yo estoy bien, he cuidado mi vida. Sí, pero en esta área dice, en los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Podemos ser muy buenos discípulos, cuidar nuestras vidas, nuestra conducta, nuestro caminar con Dios, ser espirituales, pero si no estamos tan cerca de Dios, esta área también tiene que ser evaluada dentro de nuestro caminar con Dios. ¿Estamos haciendo lo que a Dios le agrada? Y entonces Dios les dice, yo el Señor Todopoderoso, les digo, traigan su diezmo al tesoro del templo. Y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso. A ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. En ninguna otra parte en las Escrituras vas a encontrar que Dios desafía así a su pueblo, a la gente que creía en Él, a los creyentes. En ninguna otra parte de las Escrituras dice esto, pero Dios aquí era tanto lo que la gente estaba como alejada de lo que Dios esperaba de ellos en este tema específico, diezmos y ofrendas, que Dios les dice, pónganme a prueba. ¿Te cuesta dar? Ok, ponme a prueba. Da y vas a ver cómo yo me encargo de bendecirlos. Y es lo mismo que aplica para nosotros. ¿Te cuesta dar? Empieza a dar. Rompe con el círculo del miedo y empieza a dar. Y entonces vas a ver cómo Dios te va a empezar a bendecir. Dios mismo dijo, ponme a prueba en eso. Si te cuesta dar, pónganme a prueba. Para que vean. Dice, traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Donde Dios habita, hermanos, es en la iglesia. La iglesia no es el templo o el lugar, ya lo sabemos. Es el Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada uno de los miembros de la iglesia. Y es donde Dios habita. Dios traerá todo lo necesario para poder tener alimento espiritual, del cual todos necesitamos. En la iglesia conocimos de Dios, en la iglesia hemos conocido a nuestros mejores amigos, en la iglesia hemos encontrado ayuda espiritual, en la iglesia hemos aprendido tantas cosas a caminar cerca con Dios, en la iglesia hemos aprendido a ser puros, rectos, en la iglesia hemos aprendido tantas y tantas cosas y nos provee la iglesia de mucha ayuda espiritual. Es una realidad. La iglesia es la casa de Dios, es la familia de Dios, y Dios espera que en su casa puedas encontrar el alimento espiritual que cada uno necesita. Eso es lo que necesitamos hacer, romper con el círculo del miedo y pasarnos al círculo o al ciclo de la fe. Tenemos que caminar así. Damos, Dios multiplica, nuestra fe va a crecer. Esto es lo que Dios quiere que hagamos como seguidores. Un seguidor de Jesús confía en su proveedor, confía en el Dios Todopoderoso. Dios multiplica y nuestra fe crece. Ahora, quiero decirte, ¿para qué es los recursos que obtenemos cuando damos? O sea, ¿para qué se usan en la iglesia? Pues obviamente para que la iglesia pueda seguir funcionando, los diferentes ministerios, y que podamos seguir avanzando y creciendo espiritualmente. Hoy en Gustavo Amadero somos más de 500 miembros. Somos más de 500 discípulos de Jesús, gracias a Dios. Pero a medida que crecen las necesidades, también crece la necesidad de tener más ministerios, más ministros y más manos trabajando en la obra de Dios. Eso es una realidad. Y eso, pues hay muchos detalles ahí que por tiempo no podemos dar, pero en la iglesia necesitamos invertir, hermanos, para que esto se desarrolle y crezca, nuestra comunidad que es llamada iglesia. La otra es que tenemos un terreno, ¿te acuerdas? Todavía no lo terminamos de pagar, estamos cerca, pero todavía no terminamos de pagarlo. Necesitamos ofrendar para poder seguir pagando el terreno y adaptándolo para ahora poder hacer uso de él en Gustavo Amadero. Y la otra parte que también es sensible y es importante es cuando damos a los más necesitados. Hermanos,
Son cosas que Dios llama a cada uno de nosotros a hacer con generosidad. El dinero no es para las personas, no es para los ministros, ¿no? Hay una mesa directiva, gracias a Dios, que se encarga de administrar en ese tema los recursos y de decidir cuánto tiene que ganar cada ministro. Los ministros no decidimos sobre el dinero y eso es una gran bendición, créemelo. Entonces, el dinero y los recursos que obtenemos son para estas cosas que te estoy poniendo aquí, para desarrollar básicamente nuestra iglesia, para poder seguir construyendo el sueño del terreno y para ayudar a los más necesitados. Entonces, te quiero animar a eso, a que podamos ser generosos, que podamos construir con fe y con generosidad, creyendo que Dios nos va a proveer, hermanos, porque lo que estás dando, Dios lo va a multiplicar y va a ser una realidad nuestros sueños o nuestros planes como estos que tenemos aquí. Líderes de familia, les quiero pedir por favor si pueden difundir las cuentas para los más necesitados, la cuenta para los hermanos que ayudamos en la región, las cuentas de la ofrenda semanal y la cuenta del terreno. Son 4 cuentas, entonces donde tú quieras apoyar, ¿no? Bueno, nuestra ofrenda para Dios, esa es algo que estamos llamados a hacer como una obligación espiritual, por así llamarlo, obligación entre comillas, porque ya vimos la escritura, pero quiero animarte a eso, que puedas tú involucrarte en esto, ser generoso y ofrendar a Dios como Él espera que lo hagamos. Hermanos, hay mucho que hacer. Gracias a Dios la iglesia sigue creciendo, se sigue desarrollando. Y mira la promesa de Dios. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a las que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Por último, hablemos en nuestras charlas de este tema. ¿Cuál es el propósito al dar nuestras ofrendas? Se mencionó en las escrituras, pero ¿cuál es el propósito de dar? Y 2, ¿estás dando con generosidad o solamente estás dando? Hay una gran diferencia en eso. Lo que Dios espera de ti, ya lo viste en la palabra. No es una idea de un hombre, es algo que Dios espera de cada uno de nosotros. Muchas gracias, mis hermanos, los amo muchísimo, he orado mucho por la iglesia en GAM y la iglesia en general, pero sobre todo nuestra amada iglesia en GAM, y que Dios nos pueda ayudar a ver el terreno ya hecho una realidad para poder empezar a reunirnos en nuestro propio local. Que a Dios sea la gloria, mis hermanos, tomemos decisiones, nos vemos pronto, bye. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique López y en esta ocasión voy a pedirte que me acompañes para ir a la escritura y poder reflexionar para levantar nuestra ofrenda semanal. Vayamos pues al Evangelio de Lucas en el capítulo número 6, verso 38. La palabra de Dios dice así: den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Aquí Jesús directamente enseñándonos un principio. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Una enseñanza que Pablo retoma en Gálatas 6, verso 7. Y nosotros hoy somos llamados a compartir, a dar. Pero aquí en este verso 38, Jesús dice, cuando damos a otros, vamos también a recibir. ¿Y qué pasa cuando a quien damos es a Dios? Porque eso es nuestra ofrenda semanal. Damos para avanzar su iglesia. Damos para que otras personas conozcan el mensaje de salvación que nosotros hemos conocido. Para eso es nuestra ofrenda. Para apoyar, para avanzar, para hacer crecer, para fortalecer la iglesia de Dios. Por eso en esta ocasión quiero pedirte que al momento de dar nuestra ofrenda, dar ese recurso económico con el que Dios nos ha bendecido, seamos generosos. Entendamos que es un principio que cuando nosotros damos, vamos a recibir también. Es algo que enseña Jesús.
pero aún es más valioso porque a quien estamos dando es a Dios, es para avanzar su reino, para ser instrumentos de que su iglesia crezca, de que su iglesia avance. Por eso, hermano, en esta ocasión quiero pedirte que juntos, como su familia, como su iglesia, oremos para que Dios use estos recursos y siga edificando, siga haciendo crecer su iglesia. Acompáñame y oremos juntos. Querido Padre, bendito Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, en esta hora bendecimos su nombre, le damos gracias por todo lo que usted hace en nuestro favor, por cada bendición que usted derrama. Nos ponemos en sus manos y rogamos que nos permita ser generosos con esas bendiciones que de usted hemos recibido, ese beneficio económico, y lo demos al avance, a la construcción de su iglesia. Rogamos, Señor, porque usted utilice estos recursos de la mejor forma, de la mejor manera, para seguir avanzando su reino, para que más gente siga conociendo de usted, para que más gente se vuelva y tenga una esperanza de vida eterna. Rogamos pues, Señor, que este dinero que es suyo, que nosotros ofrendamos, usted lo vuelva bendición para nosotros. Rogamos que nos mantenga en salud para que nos permita seguir generando esos ingresos y dar estas ofrendas. Bendiga pues esta ofrenda, Señor, lo hacemos para glorificarle, lo hacemos para avanzar su reino, lo hacemos porque queremos agradarle. Le damos solamente un poco de lo mucho que usted económicamente nos da. Bendiga pues esta ofrenda, bendiga el corazón de cada uno de mis hermanos, y a través de Jesús, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, le damos gracias y pedimos estas cosas. Amén. Gracias. Hasta luego. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Fuera de mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se adentro la aventura, que tanto soñé, encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida
encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. Y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Vivir en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor.